Hola a todos y todas. Bienvenidos a esta charla que tratará sobre las ocultaciones de estrellas por asteroides. Quiero aprovechar en esta introducción agradecer profundamente la invitación cursada oportunamente. En ella vamos a transitar por los métodos de registro de estos fenómenos, que son tan importantes y que van a producir un impacto importante y trascendente en la vida de los aficionados y de los grupos que realizan observación astronómica. En su desplazamiento orbital alrededor del Sol, un objeto del sistema solar, como un asteroide, oculta una estrella en la línea visual de un instrumento de observación localizado en un punto de coordenadas terrestres, por ejemplo, el nuestro. Este evento se denomina ocultación de una estrella por un asteroide o también ocultación asteroidal. En este contexto son significativos todos los aportes de la astronomía aficionada, como de la interacción entre astrónomos profesionales y astrónomos aficionados, favoreciendo el trabajo colaborativo y promoviendo la actividad denominada hoy como ciencia ciudadana. Aquí vamos a ver en este video cómo un asteroide de aquellos llamados potencialmente peligrosos para la Tierra, por la alta probabilidad de impacto, vemos cómo se está moviendo sobre el fondo estelar. Lo importante es notar, primero descubrir y notar cómo el asteroide, y la cámara va siguiendo centrada sobre el asteroide, cómo se va moviendo sobre el fondo estelar. Y en algún momento se acerca o eventualmente podría pasar por encima de una estrella allá en el infinito. Las ocultaciones asteroidales aportan una valiosa información que sirve para precisar los elementos orbitales del asteroide observado, mejorando el conocimiento de su forma y dimensiones. Permite descubrir eventuales binarios, lunas y de anillos, como el caso de Chariclo. Permiten también descubrir que la estrella ocultada sea una estrella doble, aún no catalogada. Es un evento de corta duración. La duración total de la ocultación depende del tamaño del asteroide, por un lado, de su velocidad orbital y de la distancia en que se encuentre hacia nosotros. Para un asteroide de unas pocas decenas de kilómetros de diámetro, no sobrepasa de los 20 segundos la ocultación. Hay una serie de consideraciones que debemos tomar como previas. Necesitamos una buena predicción, debemos estar bien organizados, de conocer bien el procedimiento a seguir, reconocer bien el campo estelar donde está el asteroide y posicionarnos con la suficiente antelación. En la medida de lo posible, reconocer el campo estelar de una noche previa. Disponer de la hora oficial precisa, es decir, utilizar algún software como Dimension 4 o alguno similar que ajuste la hora del dispositivo con un reloj patrón. Y tener en cuenta de lo que observaremos se trata del brillo integrado de la estrella y del asteroide, es decir, la sumatoria de ambos brillos. ¿Qué es lo que intentaremos observar? Este gráfico es meramente ilustrativo, si no está respetando obviamente las escalas espaciales. Una estrella, aquí en el gráfico arriba a la derecha, obviamente que para nosotros está en el infinito, proyecta su luz y que esa luz es interferida entonces por el asteroide, que es un cuerpo relativamente cercano, pues ya que se encuentra dentro del sistema solar, el cual proyecta una sombra sobre la Tierra generando una traza sobre la superficie terrestre similar a la que producen los eclipses totales de Sol.
¿Qué instrumentos podemos utilizar? Aquí tenemos como una tabla orientativa, como de referencia, para las distintas aperturas, tanto en pulgadas como en milímetros, y la magnitud límite instrumental que se puede obtener. Esto es simplemente orientativo porque va a depender también luego de la sensibilidad de la cámara y de los tiempos de exposición y del apilado de imágenes. Pero básicamente el instrumento que utilicemos, por ejemplo, un telescopio de 254 milímetros de abertura o 25,4 centímetros, obtiene básicamente tiene como magnitud límite a 14,5. En cambio, un 40 centímetros o 406,4 milímetros, la magnitud de 15,5. Hay programas especiales y diseñados para esto. El Occult 4 es uno de estos programas que permite predecir, aquí vemos del lado izquierdo en el menú, distintos tipos de observaciones y obtener distintos tipos de resultados. Básicamente se inicia con las predicciones de asteroides, luego una vez realizada la observación podemos graficar los resultados, podemos obtener datos de eclipses y tránsitos planetarios, podemos obtener cualquier tipo de efemérides, predicciones en cuanto a estrellas que van a ser ocultadas por la Luna, procesar observaciones lunares y de otros fenómenos relacionados justamente con los satélites de los planetas. Particularmente, podríamos trabajar sobre el tema de ocultaciones de estrellas por alguno de los satélites galileanos de Júpiter. Tiene una configuración que permite cargar todos los datos de los observadores, sea uno o sean muchos, y permite actualizar la descarga de un montón de componentes que son necesarios para poder realizar las predicciones. Entre las primeras líneas van a figurar justamente las descargas de los elementos que no solamente que podemos utilizar para el tema de las ocultaciones cerebrales, sino otro tipo de elementos, como por ejemplo para observar cometas, para hacer observaciones de la Luna, de conocer de objetos binarios, los diámetros de todos los asteroides conocidos, la clasificación de los asteroides de acuerdo a si son de tipo Amor, Apolo, Aten, si es Centauro, si un TNO, si un troyano, bueno, tenemos una cantidad. La flecha nos indica que nos permite que si pulsamos Download All the Over, podemos descargar toda esta línea de elementos y componentes de las actualizaciones. En esta siguiente, más abajo, en la misma página, tomé solamente la parte de los archivos que son necesarios para hacer las predicciones de asteroides y también para hacer las reducciones de los datos. El caso más importante, el elemento más importante es el MPC ORB, que se descarga del Minor Planet Center. Entonces, 22 MPC ORB descarga un archivo de alrededor de los 42 megas de tamaño y tiene no solamente descarga desde el MPC, sino que de otros sitios espejo que contiene esta información. Esta es la parte más valiosa. Hay otras actualizaciones del asteroide Dynamic Sight 2 y del ASTRORB, que es del observatorio de Lowell. Igualmente, digamos, el vital, el más importante de todo, es el MPC ORB. Dicho esto, entonces vamos a generar
por un periodo de tiempo determinado, vamos a escoger un periodo de tiempo no muy largo porque los archivos que se generan son bastante grandes y de miles de eventos que ocurren sobre una región. Entonces podríamos elegir el periodo de tiempo de una semana, 10 días, 15 días, bueno, un mes, cuanto mucho, y por lo general entre 15 y 20 días vamos a tener alrededor de unos, cerca de unos 2000 eventos que van a ocurrir eh, sobre nuestro sitio geográfico o alrededor, eso podemos determinar cuántos kilómetros a la redonda queremos digamos, realizar la detección. Podemos reducirlo a unos 20, 30, 40, 50 kilómetros, como también podemos, si tenemos amigos y compañeros en otras regiones, podemos determinar el tamaño en kilómetros del área de búsqueda. Y aquí vamos a elegir uno cualquiera de la línea, el que está seleccionado en celeste. Obtenemos cliqueando sobre esa línea, obtenemos digamos, este resultado. Nos dice arriba, del gráfico, el titular, 211 es el número del asteroide y Solda es el nombre del asteroide que oculta una estrella que es del catálogo UCAC 4. Es de los catálogo del Observatorio Naval de los Estados Unidos. Tiene un número y nos va a fijar la fecha, el año, el mes, el día y el tiempo desde el comienzo hasta el final de la ocultación sobre la Tierra, porque el resto queda en el espacio. En este caso, esta doble línea blanca, que tiene unas pequeñas líneas que lo cortan, son minuto a minuto, la faja de la zona central de la ocultación. Podríamos dibujar también una faja, dos fajas al norte y al sur, una más cercana y otra más lejana, que serían un poco los límites del sigma para cada ocultación. Esta es una estrella en particular de magnitud visual 12.2. En la columna central nos habla de la duración máxima, que es bastante larga, de 11 segundos. La caída de magnitud, el drop, en 1.4 magnitud. Bueno, la distancia al Sol, la distancia a la Luna, el porcentaje de la Luna, justo a una Luna de un 100%, una Luna llena, que está a 22 grados. Esto significa, bueno, que podemos tener algún tipo de contratiempo o buscar con la cúpula, con la reja de la cúpula, correrla de modo que quizás nos tape un poco la Luna. Se trata de un asteroide de magnitud bastante brillante, de 13.2, y con un diámetro estimado para el asteroide de 150 kilómetros. Esa misma línea contiene los sites o los sitios que están involucrados en la observación. Seleccioné aunque fue un poco azaroso, seleccioné una ocultación, una predicción, que fue para el pasado 6 de junio, que tocaba una zona donde hay muchos observatorios ya establecidos, en su mayoría son privados, y que participan dentro de un programa de observación justamente de ocultaciones asteroidales. Y en el cual tenemos una zona central en el medio del sector seleccionado, resaltado en amarillo, una cantidad de observatorios hacia el norte, en la parte superior, y los que están al sur, hacia la parte inferior. Esto, si uno está solito,
daría una posición y nos diría si estamos entre el límite norte o si estamos del centro al límite sur o que estamos exactamente en la línea central. ¿Mm? Lo importante en esto es que se vayan creando conciencia en los aficionados y que pueden participar también profesionales que a lo mejor están abocados a otras tareas y si tienen, este es un tiempo muy específico, no es que se requiere largas horas de observación, sino que es estar listo para trabajar unos pocos minutos. ¿Mm? El método de registro. Existen varios métodos y vamos a partir del visual, que es el más antiguo de todos, que no requiere más que telescopio y ojo, y que ya digamos, está en desuso, obviamente, porque ya la mayoría de los aficionados califican con algún método de los cuales vamos a mencionar. El visual tiene un gran problema que tiene bastante incertidumbre. Entonces había que buscar la manera y lo vamos a ver entre las últimas eh, diapositivas de la charla, que un poco hablar del método visual, que es bastante, digamos, en principio es muy simple, pero que tenemos que buscar la manera de resolver esa incertidumbre. Después siguen el método fotográfico, como las cámaras digitales actuales, las DSRL, que son las cámaras digitales, digamos, modernas, que sustituyeron a las analógicas, de las marcas más conocidas hasta las marcas, digamos, menos conocidas, pero todos tienen, en vez de película fotográfica, utilizan un sensor digital. Luego siguen las cámaras CCD, los dispositivos de carga acoplada, que tienen un sensor con diminutas células fotoeléctricas. Las cámaras con sensor CMOS son la nueva generación que está avanzando muy rápidamente, copando todos los mercados, gracias a su alta capacidad y eficiencia, que han mejorado ostensiblemente en los últimos tiempos, y que tienen sensores de píxeles activos, APS, y también se basa en el efecto fotoeléctrico. Luego vienen las cámaras de video que están diseñadas para hacer este tipo de astronomía. Hay una larga lista de marcas que se adaptan exactamente para el trabajo, para este tipo de trabajo o trabajos similares en astronomía. Y luego están las cámaras de vigilancia que son adaptadas para que trabajen dentro de este rango y tienen la ventaja, tienen mucho mayor sensibilidad y como no es necesario trabajar en color, justamente adquieren relevante importancia y eficiencia en este tipo de tareas. Hasta hay software que después permiten, digamos, manejarlas y hacer las reducciones correspondientes. Y finalmente, en el escalón más alto de los métodos y instrumentos utilizados está el fotómetro fotoeléctrico, que ya pertenece al área estrictamente profesional. Hay un método de trabajo que es el método de trabajo que digamos que se aplica en toda la astronomía eh, estelar, cuando se hace fotometría, es decir, medir la cantidad de foto, luz, metría, medida de la intensidad lumínica de un astro cualquiera. No hay instrumento que mide magnitudes directas, sino que se hace a través del método de comparación. Por eso se llama fotometría diferencial, es decir, cada vez que se pronuncia la palabra fotometría en astronomía, obviamente se está refiriendo a la única fotometría que hay, que es la diferencial. ¿Sí? Tener de un catálogo fundamental el brillo de las estrellas
que son estrictamente estables, mientras más actualizado esté el catálogo, mejor, con los datos de la fotometría de la estrella, y poder compararla con otros objetos o con otras estrellas. Si queremos seguir una estrella variable, vamos a utilizar estrellas de comparación, que son las fundamentales, las que tienen valores bien conocidos de brillo, y la comparamos y vemos qué diferencia hay con relación a esas estrellas de comparación. A través de eso se puede determinar la magnitud de otro astro, o de alguna estrella o algún astro que no tenemos conocido su brillo. Entonces es aplicado para las ocultaciones de asteroides, de objetos transneptunianos, o TNO, y incluye en estos últimos tiempos, en estos últimos años, el tema de los famosos planetas enanos. Ya se han medido algunos de ellos, más allá de Plutón. Hubo casos que fue necesario, tratar de predecir una ocultación de alguna estrella por algún planeta enano, y que han dado resultados positivos. Y bueno, curiosamente la sonda Nuevo Horizonte, al encontrarse justamente con el segundo objetivo de la misión, ya desde Tierra teníamos imágenes y se había estimado la forma y dimensiones de lo que se iba a encontrar a su paso. Bueno, acá hay una cuestión un punto que no lo voy a explicar, simplemente se los voy a dejar para que lo vean, después con un archivo que les voy a dejar disponibles, y obviamente después de la grabación va a estar a la mano y al alcance de ustedes, donde se plantea la controversia, el enfrentamiento de lo que es y las capacidades de un sensor de tipo CMOS y de un sensor de tipo CCD. ¿Qué hacemos ahora? Ahí viene la pregunta. Consiste básicamente en realizar una serie o una secuencia de imágenes de la estrella a ser ocultada. Podría ser por video, ya con una cámara de video, o podría ser video de un dispositivo CMOS. El CMOS tiene la posibilidad de grabarlo en video o bien como secuencia de imágenes de formato FIT, y tiene otras opciones, obviamente. Pero en astronomía todos saben que debemos utilizar en lo posible el formato FIT, o FIT, FIT, que es un archivo RAW que tiene la particularidad, como le pasa a todos estos formatos especiales que te uso particularmente astronómico, que contienen un encabezado que se llama header, y que en él constan todos los datos, una cantidad enorme, no lo he publicado, pero nos permite conocer día, hora, minuto, segundo, milésima de segundo, condiciones de la toma, temperatura del chip, instrumento, telescopio, configuración del telescopio, bueno, el campo en minuto o en segundos de arco. Bueno, todos esos detalles, que es una larga data de datos, que son fundamentales para después poder ser leídos por el software que va a analizar las imágenes. Entonces, al comparar el brillo de la estrella ocultada con el brillo de las restantes estrellas del campo, es posible obtener una curva de luz. Al comparar el brillo de la estrella ocultada con el brillo de una o más estrellas del campo, es posible obtener una curva de luz. Por ejemplo, vamos a trabajar
sobre una imagen estelar. Vamos, por ejemplo, a realizar una toma de unos 30 segundos o más, del tiempo que nosotros querramos exponer, de un campo estelar cualquiera, con el fin de trazar las curvas de por lo menos 4 estrellas, que luego seleccionaremos a gusto. Y eso nos dará esto. El programa que nos está ayudando a hacer las curvas de luz se llama Tangra 3. Y luego les indicaré dónde descargarlo. Este programa es de apertura fotométrica y nos va a medir. Del lado izquierdo, en la columna izquierda, está obviamente, digamos, no la magnitud, sino el flujo de luz, que se llama ADU. Nos permite medir el flujo de la estrella. Marqué 4 estrellas cualquiera del campo y me dio por resultado esto. En amarillo una estrella, en verde otra, y bueno, en los otros 2 colores, las otras 2 estrellas. Podría haber tomado cualquier otra. Lo importante es que, obviamente, el ADU es mucho mayor, oscila por encima de los 2200 hasta los 3500, 3400, 3500, 3600 ADU, la estrella en color amarillo. Esta oscilación es bastante normal cuando se trata de cielos que no califican como cielos llamados fotométricos. Es decir, aquellos cielos donde normalmente suelen instalarse los grandes telescopios y los consorcios profesionales. Entonces se trata de un cielo más o menos normal. Puede ser dentro de una ciudad, como puede ser en el área rural o entre ciudades, y a medida que vayamos desde el nivel del mar hacia grandes alturas, obviamente toda esta respuesta, toda esta fluctuación se va a ir minimizando y achicando para que se vea más continuo. Entonces, el brillo de la estrella permanecerá algo constante antes y después del encuentro de la ocultación. El inicio de la ocultación del asteroide se señalará con una evidente caída del brillo. Y este brillo disminuido se mantendrá constante durante todo el tiempo que dure la ocultación. Luego, el brillo de la estrella se va a recuperar, finalizando el evento, volviendo al valor inicial de la magnitud estelar. La lectura de los tiempos de inicio y de finalización de la ocultación se obtienen del análisis de la curva con un programa, como ya les he mencionado, llamado Tangra 3 y que lo provee la IOTA. Luego le ampliaré. Entonces, tenemos el movimiento espacial de un asteroide sobre el fondo estelar y en algún momento en este caso, pasa exactamente por encima de una estrella determinada. Este asteroide, el 2007 TU-24, curiosamente es un objeto NEO. Es relativamente cercano, por eso que el movimiento en el corto tiempo el desplazamiento es bastante grande. Aquí tenemos un video donde podemos ver la estrella indicada con la flecha azul de cómo se produce una ocultación, ahí disminuyó, a través de un video. Ahí normalizó su brillo. Es muy difícil medirlo a ojo. Si uno se pusiera cronógrafo en mano y decir, bueno, ¿en qué momento? Y es bastante difícil medir así a ojo, viendo esta imagen donde hay un fondo, mucho ruido, medir con mucha precisión.
Sin embargo, cuando esto lo tomamos, todos estos datos de lo que vimos recién, que era un tramo solamente, acá vemos la extensión total del archivo .ser, que es un archivo de video tomado por una cámara CMOS. Entonces, como resulta bastante difícil de tener detalle del tramo de la caída importante, ampliamos esa región para tener la primera información, por lo menos aquí en el gráfico. ¿eh? Esto no nos da el resultado, nos da que el hecho evidente de una caída que digamos, se nota claramente en la intersección de la traza roja, que ahí comenzó eh, el tramo de la ocultación máxima que tuvo ese asteroide y duró 4 cuadros, 4 frames. Entonces, ampliando un poquito más y viendo y teniendo en consideración, ahora estoy analizando el mismo evento tomado por otro observador, por un segundo observador, como archivo FITS, es decir, una secuencia de archivos individuales, que no es video, el anterior era video, en el cual podemos manifestar lo siguiente. Tenemos un llamado nivel 1, donde se ve toda esa fluctuación antes de que comience la caída de brillo. Debajo de la línea, entre las dos líneas negras, tenemos espacio de fluctuación, que es nivel 1. Del lado opuesto podríamos trazar y marcar que este es el lado derecho del gráfico, tenemos el nivel 3. Y en el medio, justamente tenemos el nivel 2, donde realmente está la caída de brillo. Claramente vemos la pendiente, vemos en la vertical roja, tenemos que todavía la estrella se ve, como que está a punto de ser ocultada. Y en la reaparición ya no hay toma alguna en el tramo de subida. Sí tenemos un punto que está algo debajo o está dentro de los límites de la fluctuación, que ya la estrella ya reapareció en todo su valor. Entonces, en algún punto de este recorrido está el tema de la reaparición. Entonces, tenemos dos puntos que definir, uno que está debajo donde está el título, el punto rojo, con el título apenas visible. En algún punto ahí va a haber una hora, minutos, segundos, decimales de segundo en tiempo universal. Eso es lo que tenemos que determinar a través del programa. Entonces, este programa nos permite, y no voy a hacer todo el detalle, pero sí lo central, que este programa nos permite exportar un archivo de tipo CSV, es decir, es un archivo de planilla de cálculo que permite traer todos esos datos que están en los headers de cada toma y a su vez traernos el flujo medido donde de la señal bruta se le resta el background correspondiente a cada toma. De esa manera, es decir, no es la señal cruda, sino que ya es la señal procesada, restada, el background. De modo que tenemos una señal procesada y valores que tienen esa oscilación. Y en amarillo, arriba, el tramo N1 y por debajo el tramo N3. En el medio, en rojo, están los valores correspondientes al nivel N2
que corresponde realmente a la parte donde ya se produjo la ocultación. Pero no nos dice la hora ni de la desaparición ni de la reaparición. Luego de un pequeño formuleo, un proceso donde sacan los promedios del nivel 1, de la desviación estándar que tiene ese nivel 1, y así del nivel 2, el promedio de la desviación estándar, nivel 3, el promedio de la desviación estándar, podemos terminar, y el software no se ve aquí, el software nos muestra, nos permite visibilizar, eh, digamos, a ojos sobre el campo de la estrella ocultada, si alcanzamos a poder determinar en qué frame, en qué cuadro, la estrella desaparece realmente. Aquí la exposición fue de 1 segundo. Entonces no tenemos mucha chance de encontrar o habría mucha casualidad que coincida que en alguna exposición se haya producido la desaparición o la reaparición. Entonces, si tuviéramos exposiciones bien cortas, de alrededor de los 0, digamos, 2 décimas de segundo, tendríamos una gran cantidad de tomas, por lo cual es muy probable que en alguna o entre dos muy cercanas esté ese punto importante de la medición. Lo cierto que también se puede trabajar de esta manera, aún con tiempos largos, y determinar lo que tenemos al pie de la planilla, que es el tiempo de desaparición, el tiempo de reaparición, con el grado de incertidumbre correspondiente. Esto es simplemente a título de ejemplo. Hay otra forma de hacer reducción. Otros elementos que podemos trabajar es una herramienta que viene con el mismo programa OCUL 4, que se llama AOTA. Básicamente lo que pretende este programa, dentro del programa del OCUL 4, es de generar la determinación y a su vez reportar directamente a la IoT. Pero les voy a informar de que, digamos, cómo es el mecanismo para poder publicar justamente en este organismo internacional. Es decir, de mi parte he trabajado muchos años, unos cuantos años, en este tema de las ocultaciones. He realizado ocultaciones, con suerte varias positivas, y también he contribuido en el tema de la reducción para que sea analizada posteriormente por un especialista de la IOTA a cargo del área sudamericana, que es Breno Giacchini. Actualmente está trabajando en China, y que junto con él se trabaja justamente para hacer la reacción final. En el lado otro también nos permite, mientras no haya demasiado ruido, demasiada fluctuación en el brillo de la estrella, el programa es bastante eficiente y, digamos, es poca la diferencia con el método digamos, usando el Tangra con la planilla Excel. Este es un plot, es un gráfico que nos muestra de esas dos secuencias, una de video y otra de archivos de imágenes de tipo FIT, dos observadores en la misma ciudad, la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, en Argentina, el norte de la famosa Patagonia, y separado alrededor de unos 4 o 5 kilómetros, no recuerdo bien la distancia, entre ellos. Los dos tuvieron una observación positiva del mismo evento. Por lo general, cuando hay una o dos observaciones positivas, digamos, la única posibilidad que cabe es ponerlo centrado
al diámetro aparente ya estudiado, que puede sufrir variaciones, obviamente, porque depende mucho digamos, en los instrumentos que son utilizados, pero este es un promedio, que es un asteroide Jovita, el 921, de aproximadamente, parece ser bastante cercano a la esfera, de 50 por 50 kilómetros. Normalmente se utiliza una elipse para representar la forma de un asteroide, porque mayoritariamente tienen justamente esa forma. En el gráfico es una elipse y en realidad es un elipsoide de revolución. Es decir, ¿por qué? Porque el asteroide en el espacio tiene un movimiento de rotación. Tiene un eje, probablemente tiene un ángulo de precesión, por lo cual voltea, ¿no? Va volteando, no solamente que va rotando, sino va cabeceando de a poco. Y muchos de ellos que tienen apariencia, eh, digamos, tipo como algunos núcleos de cometas, más tipo como si fuese un cacahuete o un maní, con una cabeza y un cuello y otra cabeza, probablemente una de las cabezas es más grande que la otra, y esa es la forma, digamos, que probablemente sea mayoritaria y avanzará el conocimiento en función de los trabajos de investigación y exploración, particularmente espacial, ¿no? Lo cual hace que tenemos lo que se llaman dos cuerdas, ¿eh? Interiormente yo las quité del gráfico para que se vean exactamente hasta dónde llegan, ¿sí? Las observaciones, y son bastante coincidentes con las medidas teóricas. Y en línea de punto de color rosa, con un asterisco en 3, es la predicción. Es decir, que nos está marcando que está bastante buena la predicción, está bastante cercana. A veces puede adelantarse, a veces puede retrasarse, lo cual este punto 3 o el número que lleve, de acuerdo a la cantidad de observadores que haya presente, se va a ir corriendo hacia el este, o al sureste, mejor dicho en este caso, o hacia al noroeste. El norte lo tenemos arriba, como siempre en astronomía tenemos fijadas las posiciones así, el norte arriba y el este a la izquierda. Acá estoy mostrando con toda la intención, con la sana intención, de decirles que si bien es muy importante y muy productivo el hecho de que uno individualmente pueda registrar y reportar una ocultación asteroidal y medir por lo tanto, tener ese tiempo de ocultación que se llama por consecuencia cuerda, y que esa cuerda en realidad son kilómetros, porque nosotros conocemos la distancia al asteroide y por trigonometría podemos calcular fácilmente lo que es el diámetro en ese nivel del asteroide, y en ese punto de la rotación del asteroide estamos observando y podemos medir directamente, y estamos midiendo directamente el diámetro de un asteroide con esta simple observación, sea visual, sea fotográfica, sea por video, sea lo que sea. Estamos midiendo el diámetro de un asteroide. Es una técnica bastante simple y que genera un resultado de gran importancia y de gran valor. Ahora, si logramos, como en algunos casos, en algunas regiones del planeta, concentrar una gran cantidad de observadores, o bien que haya posibilidades, digamos, de que algún observador o un grupo de observadores puedan instalar cámaras o pequeños equipos remotos para hacer el registro, podríamos cubrir transversalmente a la faja de la ocultación una cantidad de instrumentos que después procesaremos esa información y podríamos tener el resultado como vemos aquí
en pantalla. Esto es extraordinario porque no solamente medimos el diámetro, sino podemos configurar el perfil. Me está mostrando un poco, empezamos a ver el perfil que tiene el asteroide, ¿no? Entonces, con estos datos, con esta información es vital justamente para ver la forma, el tamaño, y aún más hay observaciones que si bien son negativas, arriba el 1 y debajo la 23 y 24 son observaciones negativas. Hay una casi rasante de una corta duración en el 22. Eso nos permite ver el perfil y saber hasta qué distancia, o cuán grande es, y esas observaciones negativas son vitales, son muy importantes, tienen el mismo valor que las positivas. ¿Qué pasa? Que íntimamente en nuestro interior, obviamente, si logramos tener una observación positiva, nos congratula y nos gratifica personalmente e interiormente de que hemos obtenido algo importante y es un granito de arena a la astronomía, pero que para nosotros es sumamente valioso. Y con estas técnicas se descubrió por primera vez que un objeto de un cuerpo menor del sistema solar, como lo es Chariclo, el 9 de abril del 2018 se descubrió que tenía anillos. ¿Qué pasó? Que más allá de la caída hubo fluctuaciones anteriores de corta duración. Y en la recuperación de brillo, en la reaparición, también hubo otras caídas súper importantes. Y ahí quedaron extasiados, porque digo, ¿qué está pasando acá? Eh, por suerte, no solamente este observador, que estaba ubicado en Namibia, en África, eh, con la ventaja de tener un buen instrumental y una cámara muy particular, llamada Raptor, que puede utilizar tiempos de exposición tremendamente cortos. En el caso que utilizó, de acuerdo a la estrella en cuestión, utilizó una exposición de apenas 8 centésimas de segundo, lo cual da una cantidad terrible de mediciones por segundo. Entonces, esto sería lo ideal. El tema es que lo que no es ideal es el tema del valor que tiene esta cámara, el valor económico que tiene esta cámara. Es carísima. Pero bueno, eh, si hay observatorios que se especializan en ese tipo de eventos, quizás con el tiempo se pueda acceder más fácilmente a este tipo de cámaras, quizás mejor no con tanta rapidez, pero sí dentro de, digamos, del rango de obtener varias imágenes dentro, por lo menos, de 10, 20, 30, 40, 50 imágenes por segundo. También esto que ha ocurrido, no solamente que se registró en Namibia, sino también hubo otros observadores y otros observatorios, particularmente uno profesional como la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, eh, en Bosque Alegre, Altagracia, provincia de Córdoba, en Argentina, un antiguo telescopio de 1,54 m, todavía en actividad, que pudo hacer registro y participar en esta publicación que, bueno, en su momento salió a la luz y dio como resultado el primer, en este caso un centauro, que tiene, es decir, también lo podemos tomar como asteroide, que tiene anillos, tiene un sistema de anillos. Bien, aquí vamos a comenzar con otro método. Nos salimos de la CMOS para pasar digamos, a utilizar los dispositivos OCD. El tema con los dispositivos OCD
Yo he trabajado de las primeras CCD comerciales, allá por los 95, 96, eh, que tienen tiempo, no se pueden lograr tiempos de exposición tan cortos. Se requiere exponer por estrellas de, qué sé yo, de magnitud 13, 14, en ese rango de, de tiempo de exposición bastante largo, eh, lo cual se hacen ineficientes, eh, dado que el fenómeno es bastante rápido y lo que hay que detectar quedaría dentro de una exposición y sería imposible determinar el tiempo. Entonces, ¿qué método utilizaba la CCD? El famoso método del barrido o de la deriva, eh, drift scan timing, que era acomodar el par de estrellas, perdón, el par de estrellas más asteroides, eh, ubicarlo en una determinada posición del campo, apagar el motor de tracking, es decir, el motor de seguimiento del telescopio, que se quede quieto. eh, a continuación, pegadito, dejar abierto el obturador por el tiempo de exposición previamente calculado, como para que ya sabemos que la estrella saliese bien expuesta y no saturada, y resulta de ello un barrido de la imagen. Es esto un ejemplo de cómo exponer por una cantidad X de segundos y decir, bueno, la estrella estaba acá, del lado izquierdo, y sin el tracking, haciendo que la rotación terrestre genere este movimiento en imagen estelar, y ver que partimos de un punto a la izquierda y termina en un punto a la derecha. Entonces tenemos un campo y tenemos ya definida una dirección del movimiento. Entonces, vamos a definir el instrumento, el detector de CCD, agrego acá el tema de las webcam, que en su momento eh, estuvieron muy en boga porque se adaptaron para uso astronómico, y aún recuerdo en algunos casos haber utilizado película fotográfica convencional para poder hacer este registro, ¿no? Tenemos que determinar las medidas del campo, puede ser cuadrado en algunos pocos casos, pero la mayoría de los campos son rectangulares. Y eso va a depender del chip o sensor que se utiliza. Vamos a determinar la dirección del movimiento de la imagen anterior que vimos, por ejemplo, que se mueven las estrellas con el motor, con el telescopio quieto, sin movimiento, sin acompañamiento del cielo, que se mueven de izquierda a derecha. Podríamos tener otros casos, podemos girar la cámara, podemos acomodarlo como mejor nos convenga. Siempre vamos entonces a acomodar la cámara de manera, en lo posible, de acuerdo a lo que marca la convención astronómica, que el norte debe estar arriba y el este a la izquierda. Vamos a hacer distintas pruebas y determinar el tiempo de barrido. Ese tiempo que permite poner la estrella cerca del borde, en este caso vimos en la izquierda, elegimos el izquierdo, y qué tiempo tenemos que llegar hasta que llegue cerca del borde derecho sin que se pase el borde derecho. Entonces, determinamos un tiempo y siempre, digamos, que quede la imagen sin cortarse. Por lo menos de la estrella, obviamente, hablamos de la estrella que se va a ocultar. No, lo demás no importa. Entonces, podemos hacer una toma con seguimiento y a continuación una toma sin seguimiento para ver, de comparar e identificar cuál es la estrella en cuestión. La idea es tener que en el centro de la exposición la hora, minuto y segundo en tiempo
universal que está señalada en la predicción. Entonces partimos por la mitad del tiempo, entonces tantos segundos antes para que más o menos quede en el centro la ocultación. Y vamos a anotar y tomar mucho cuidado en anotar todas las condiciones que están probadas, porque si no, después vienen los problemas, que no nos recordamos o nos confundimos y hacemos algo incorrecto. En este caso es identificando un campo. Tenemos una estrella del el catálogo de Hipparchus y un asteroide brillante como Iris, ¿no? Que curiosamente, bueno, es un asteroide brillante y que fácilmente visible en el tiempo de exposición para la estrella. Quizás se podía reducir el tiempo de exposición porque es una estrella demasiado brillante, pero bueno, un amigo quiso hacerme el favor de darme un campo bien estrellado. En ese caso sí, le pasaba así, que lo puso sobre el borde izquierdo, estos unos cuantos minutos, bastantes minutos antes, muchos minutos antes, no recuerdo ahora cuántos, pero vemos a Iris pegadito a la estrella. En un momento se funden y en un momento ahí empezamos la exposición y vemos en este caso la caída de brillo porque desaparece totalmente la estrella. Es decir, cuando el pronóstico de caída es de muchas magnitudes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 magnitudes, porque la estrella es brillante y el asteroide es muy débil, se produce la interrupción total. Así no hay términos medios. Y aquí abajo vemos justamente toda esa oscilación producto de las condiciones del cielo y la caída evidente de muchas magnitudes. Del análisis sale, y previo a la publicación, este resultado, donde se puede graficar la ocultación medida de Iris con el error que genera este tipo de técnica. El DriftCam contiene un pequeño error. Si bien medimos los píxeles, a veces se hace bastante difícil porque no se nota claramente el momento del corte, sino que la variación en los píxeles es tan pequeña que se va diluyendo y uno no sabe a ciencia cierta exactamente dónde está el punto. Bueno, hay algunos software que ayudan bastante a resolver esto. En 2, en línea punteada, la predicción, es decir, que estaba bastante cercana a la predicción. Estos son dos resultados. Justamente Iris tiene varios modelos que se pueden permitir, tipo 3D, que permiten girarlo, ir rotando las distintas fases, buscar la que coincide por la fecha de observación y se conoce más o menos la ubicación de qué cara está enfrentando la Tierra. Y bueno, hubo dos modelos posibles. Alguno de los dos debe casi corresponder a esa observación. Y finalmente nos encontramos con el tema de la observación visual. Acá esta animación, el asteroide va bastante brillante, más brillante que la estrella, va moviéndose de abajo hacia arriba. Bueno, acá podríamos haber buscado yo una animación mucho más lenta como para que ustedes participen a distancia diciendo el momento, diciendo aunque sea un ya en audio, cuando desaparece y cuando vuelve a reaparecer. Lo importante es que aquí solamente utilizamos un telescopio cualquiera apuntando a la estrella en cuestión. Podemos tener en mano un cronógrafo, sea de los viejos cronógrafos o de los digitales de nuestro reloj,
o de algún cronógrafo que se usan en deporte. Bueno, aquí existe, nos encontramos con el problema que entre el tiempo de ver, el momento de la desaparición, y de pulsar hay un delay, un retardo en la reacción. Y más en la reaparición, porque como no sabemos exactamente cuándo va a reaparecer, uno está pendiente y el momento en que lo ve y reacciona que volvió, ¿eh? Porque si es que desaparece totalmente y vuelve a reaparecer es más fácil. Pero si es una pérdida de brillo, una disminución, nos resulta bastante más difícil. Sin embargo, bueno, podríamos recurrir, bueno, tenemos la PC, la computadora personal, cualquier dispositivo que podríamos grabar un video del reloj eh, de tiempo universal puesto en hora con un patrón. Podríamos registrar de alguna manera con esos dispositivos que se usan en las jugadas de ajedrez profesional, donde uno teclea eh, eh, cuando cumplió una movida y vuelve a teclear del otro lado cuando se cumple la otra movida. Eso nos permite registrar el tiempo de desaparición, el tiempo de reaparición. Es decir, hay distintos medios y técnicas que podríamos aplicar audio, podríamos ver de grabar la señal horaria en radiofrecuencia, es decir, podríamos buscar la manera de poder hacerlo aunque sea en forma visual. Ya de por sí, el poder observarlo, aunque no seamos tan precisos en el tiempo de desaparición, tiempo universal con minutos y segundos y décimas de segundo, pero por lo menos medir el tiempo de la ocultación, ¿no? Es decir, se puede agregar a otras observaciones que a lo mejor alguien lo puede estar haciendo con las técnicas que recién acabamos de ver. ¿Sí? Es realmente interesante y por lo menos un privilegio que no cualquiera tiene. Así que ya dos pequeñas cosas que ha hecho mención y que no lo había expuesto, es que hay una organización internacional que se dedica al tema de las ocultaciones y que es conocida como la IOTA y que tienen una página web, ahí tienen su dirección, es una organización que está en el mundo dividida en regiones y en cuanto al área, digamos, de Sudamérica, es responsabilidad de la Liga Iberoamericana de Astronomía, que es una gran alianza, no es una asociación y tampoco es una asociación argentina, sino que es una alianza de carácter en este momento iberoamericano y que desarrolla, promueve la participación de la mayor cantidad posible de observadores, sean independientes o sean asociados. Es decir, el asunto, el objetivo es alcanzar el mayor logro colectivo posible y poder publicarlo a través de la sección de ocultaciones de la aliada, poder publicarlo en la página de la IOTA, eh, sea una ocultación individual o una ocultación colectiva. Es decir, todo tiene su valor y lo importante es trabajar a través de las vías correspondientes. Así que desde ya muy agradecido, espero que le haya gustado la charla y bueno, a disposición vuestra. Gracias.